a ver, porque hay mucha información y esto solo es un poquito de la información sobre estos dos programas. Así que tenemos mucho más información en nuestro sitio web, pero voy a hablar sobre eso en un minuto. Ay. Mm, Muy Ok, bien, perfecto. y en lo que se prepara, Sofía, para presentar, les quiero acordar que las preguntas las vamos a dejar hasta el final, pero como ella tiene muchísima información, si se le ocurre una pregunta mientras ella está presentando y no quiere que se le olvide, pónganla en el chat, ¿ok? Bueno, Sí, adelante, Sofía. sí, muchas gracias. Bueno, como ya dije, soy Sofía y voy a hablar hoy sobre la diferencia entre los programas de Medicare y Medicaid. Quiero empezar con un poco sobre Triage Cancer, donde trabajo, que es una organización nacional sin fines de lucro que brinda educación sobre cuestiones legales y prácticas que pueden afectar a las personas diagnosticadas con cáncer y a sus cuidadores. Y brindamos esa educación en muchas formas y la mayoría de nuestros recursos están disponibles en español, igual como en inglés. Entonces, si quiere buscar más información de qué puedo darles hoy sobre seguro médico en general, derechos de empleo, derechos de seguro por discapacidad u otros temas, pueden encontrar toda esta información y más en nuestro sitio web debajo de los recursos en español y voy a enviar un documento con todos los enlaces directos a los recursos específicos que voy a mencionar hoy. Así que está bien si no puedes coger un enlace o algo así, vas a tener ese documento mañana. Y tenemos recursos como guías rápidas que tienen datos importantes de programas y leyes. Tenemos listas de verificación que uno puede usar para asegurar que está cumpliendo todos los pasos o para entender sus opciones. Tenemos videos animados que introducen asuntos de forma simple y directo y tenemos seminarios web en español que dan más detalles de lo que voy a explicar ahora. En particular, tenemos una serie de seminarios web grabados que analizan el seguro médico, cuestiones laborales y planificación patrimonial que puede encontrar en nuestra página de seminarios web anteriores, además de en esa página de recursos en español. También tenemos ayuda personalizada gratuita por medio de nuestro programa de navegación legal y financiera, donde puede conseguir respuestas a cuestiones de seguro médico, seguros por discapacidad, empleo, planificación patrimonial y más. Y podemos hablar sobre las opciones y los siguientes pasos que puede tener en cada situación. Pero hoy vamos a hablar sobre Medicare y Medicaid, pero primero quiero repasar alguna información importante sobre seguro médico en general que aplica a estos programas, además de otros seguros médicos. El problema con el sistema de los seguros médicos en los Estados Unidos es que es tan complicado que los estadounidenses simplemente no entienden cómo funciona o cómo deben elegir un plan. De hecho, 96% de las personas encuestadas no pudieron definir los términos comunes del seguro médico y la mayoría no se sienten muy seguros en elegir un plan adecuado. Por esa razón, hablaremos de estos términos comunes para que puedas ser un consumidor informado. Los primeros términos que quiero repasar se refieren a los sistemas de pago que existen en la mayoría de planes en este país. Generalmente hay dos sistemas de pago, pago por servicio y atención administrada. Con el sistema de pago por servicio, usted acude a recibir un servicio médico específico y su plan de salud paga este costo de ese servicio en particular. Y las tarifas de los servicios son establecidas por los proveedores y varían de uno médico a otro. Usted, por su parte, paga un porcentaje de ese monto en función de su plan de seguro. Por lo tanto, puede que haya más flexibilidad para elegir sus proveedores, pero los costos del plan suelen ser más elevados con el sistema de pago por servicio. Con los planes de atención médica administrada,
Los costos relacionados con el acceso a servicios específicos se gestionan de muchas maneras diferentes, como por ejemplo requiriendo autorización previa o la necesidad de una revisión para consultar una especialista o algo así, aunque por lo general los planes de atención administrada ofrecen una menor libertad de elección de proveedores, pero la ventaja es que los costos del plan suelen ser menos elevados comparado a pago por servicio. También hay términos que refieren a las redes. La mayoría de las pólizas de seguro médico tienen redes de proveedores. La compañía de seguro contrata a los proveedores para que brinden servicios a los miembros del plan por una cantidad establecida permitida. Estos proveedores pueden incluir médicos, hospitales, terapeutas, laboratorios e incluso farmacias. Y eso incluso todo el red del plan. Si usted acude a proveedores dentro de la red de su plan, se le cobrará esa cantidad permitida o la cantidad contratada. Sin embargo, si acude a un proveedor fuera de la red del plan, ocurrirá una de dos cosas. O bien su póliza de seguro cubrirá los servicios, pero a una tarifa más alta, o bien si tiene un plan que no ofrece cobertura fuera de la red, no cubrirá esos servicios en absoluto. Y estos son los términos que son más importantes de todos, que todos deben comprender sobre su propia cobertura de seguro, sin importar dónde lo obtengan, pero especialmente si tiene un plan de atención administrada. Primero hay la prima, que es el costo que pagas cada mes solo para tener seguro médico. Si nunca recibe atención médica durante el año, aún tiene que pagar la prima mensual. Después hay los costos que pagamos cuando vamos a conseguir ciertos tipos de atención médica. Primero tenemos que pagar el deducible anual, que es un monto fijo en dólares que tenemos que pagar del bolsillo primero antes de que el seguro comience a pagar por sus gastos médicos. Podría tener un deducible de $500 o $5,000 o más, dependiendo del tipo de póliza que tenga. Luego hay el copago, y eso también es un monto fijo en dólares que uno paga cuando recibe ciertos tipos de atención médica. Puede ser un monto diferente para cada tipo de atención. Por ejemplo, ir al doctor primario puede ser $25, mientras ir a la sala de emergencia puede tener un copago más alto, como $250. Y los montos van a depender del plan que tiene. También hay el coseguro o el costo compartido, y eso es la diferencia entre lo que pagan las compañías de seguros por los gastos médicos que tiene y lo que pagamos nosotros por nuestros propios gastos. Así que podríamos tener un plan en que el seguro paga 80% y nosotros somos responsables del 20% de nuestros gastos médicos. Por último, el término más importante que tiene que entender es el gasto máximo que paga de su bolsillo. Este es lo más que uno va a pagar de su bolsillo por sus gastos médicos durante el año. Podría tener un máximo de bolsillo de $1,000 o de $17,000, dependiendo del tipo de cobertura que tenga. Y típicamente la manera en que alcanza su máximo de bolsillo es sumando lo que paga por su deducible, más cualquier copago, más cualquier monto de coseguro que pagas durante el año, pero sí puede variar dependiendo de dónde obtenga su plan, especialmente si tiene un plan de un empleador, que no vamos a hablar hoy. Pero cuando alcance su máximo de bolsillo, su seguro comenzará a pagar 100% de sus gastos médicos cubiertos, si los proveedores son dentro de red, para el resto del año. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona todos estos montos juntos, porque sí puede ser confuso. Aquí tenemos Daniel, que tiene un plan con un deducible de $2,000, un coseguro de 80-20, así que es responsable de pagar 20% de sus gastos médicos, y un máximo que paga de su bolsillo de $8,000.
Ahora, si Daniel tiene un accidente y tiene que ir al hospital y tiene una factura del hospital de $102,000, ¿cuánto realmente tiene que pagar si no ha recibido ninguna otra atención médica durante el año? Lo primero que tiene que pagar es su deducible de $2,000, lo que deja $100,000 restantes de esa factura. Tiene una póliza con un coseguro de 20%, entonces el 20% de $100,000 es $20,000, pero Daniel tiene que pagar estos $20,000 completos. No, porque tiene un plan con el máximo de bolsillo de $8,000. Así que ya ha pagado $2,000 para su deducible y por lo tanto solo tiene que pagar otros $6,000 para alcanzar ese máximo de bolsillo de $8,000. Ahora, no estoy diciendo que $8,000 no es mucho dinero, porque definitivamente lo es, pero cuando miramos la alternativa de lo que habría costado si no tuviera seguro, ese $8,000 es significativamente mejor que $102,000 o $20,000 si no había un máximo de bolsillo. Y tenemos un video animado que con este estudio de Daniel que se llama Los básicos de seguro médico, si quieres ver ese ejemplo otra vez. El último de los términos clave que deberías saber está relacionado con los medicamentos recetados. El formulario significa la lista de medicamentos recetados que están cubiertos por un plan en particular. Y ese formulario se divide en diferentes niveles que se llaman niveles de pago. Y el lugar en que se encuentra un medicamento en esos niveles de pago determinará los costos de bolsillo que usted debe pagar por esos medicamentos en particular. Y esto es solo un ejemplo de cómo se pueden dividir los niveles. Por ejemplo, en el nivel 1 tenemos medicamentos genéricos más baratos, como un antibiótico, y luego en el nivel 4 podría estar compuesto por esos medicamentos especializados, incluyendo muchos medicamentos para el cáncer. Para los medicamentos genéricos más baratos, es posible que solo debe pagar un copago de como $5 cuando retira su receta, pero para un medicamento especializado, es posible que en realidad tenga que pagar un monto de coseguro de 20% o cualquier por ciento de su plan. Y la razón por la que es importante comprender su formulario es porque si hablamos de un medicamento contra una condición médica grave como el cáncer, a menudo se incluye en ese nivel especializada y tiene los costos de bolsillo más altos para un paciente. Y si, por ejemplo, una quimioterapia para cáncer cuesta $10,000 al mes, pagar 20% de esos $10,000 en un nivel de especialidad es una cantidad enorme de dinero para pagar cada mes durante todo el año. $2,000 por los 12 meses. Es $24,000 por el año solo para ese medicamento. Por lo tanto, comprender lo que realmente tiene que pagar por su formulario y cómo se dividen en niveles también es algo bueno para tener en cuenta al analizar sus opciones de planes. Pero ahora en los Estados Unidos, solo hay 3 lugares donde podemos obtener la cobertura de seguro médico. Podemos conseguir seguro médico directamente de una compañía de seguros y esto incluye el mercado de seguros médicos en healthcare.gov o cuidadodesalud.gov, que fue creado por el gobierno federal, pero tiene planes de seguros privados. También podemos obtener seguro médico directamente a través del gobierno y con eso me refiero a programas específicos como Medicare y Medicaid o ciertos planes para veteranos que vamos a hablar hoy. Y aproximadamente 50% de las personas en los Estados Unidos todavía consiguen su cobertura de seguro médico a través de su empleador. Pero hoy vamos a enfocar en el centro de la pirámide de los dos programas de gobierno más comunes
Medicare y Medicaid. Empezamos con Medicare, que está disponible para personas que tienen 65 años o más o personas que han estado recibiendo beneficios de seguro por discapacidad del Seguro Social durante 2 años completos o cualquier persona que tenga enfermedad renal en etapa terminal o ELA. Esas son dos condiciones médicas que lo califican automáticamente para Medicare, pero en este momento no hay ningún cáncer que califica automáticamente para Medicare. Como se indica aquí, Medicare ahora está disponible para ciudadanos y categorías específicas de inmigrantes, pero hablaré un poco más sobre eso de inmigración al final de la presentación. La cobertura de Medicare tiene 4 partes. La parte A es el seguro hospitalario. Cubrirá cosas como atención médica cuando está internado en el hospital, algunos cuidados en hogares de ancianos y el cuidado paliativo. Por lo general, si durante su vida laboral ha realizado pagos para Medicare, como de su paycheck, no deberá pagar la prima mensual de la parte A. Así que es gratis para la gente que han pagado Medicare en su vida laboral. Si no aportó al sistema, es posible que tenga que pagar una prima. Parte A tiene un deducible que tiene que pagar antes que Medicare vas a cubrir los gastos médicos del $1,736 para cada periodo de beneficios cuando usted está internado en el hospital. Si está hospitalizado por más de 60 días, puede ser responsable de pagar un monto de costo compartido diario. Si tiene que pagar una prima mensual para la parte A y no se inscribe cuando es elegible por primera vez, pagará una multa por inscripción tardía por su vida si quiere conseguir la parte A en el futuro. Pero eso solo es si tienes que pagar la prima mensual para parte A. La parte B es seguro médico y cubre cosas como visitar al médico, análisis de sangre, radiografías, equipo médico como una silla de ruedas o un prótesis y quimioterapia intravenosa. No cubre los medicamentos recetados. La parte B tiene una prima mensual para la mayoría de gente y cuánto paga depende de su nivel de ingresos. La parte B también tiene un deducible de $283 que tiene que pagar primero de su bolsillo antes de que Medicare comience a pagar por su atención médica bajo la parte B. También tiene un costo compartido de 80-20 después de pagar ese deducible, lo que significa que Medicare pagará 80% de sus gastos médicos después del deducible y usted es responsable del 20% de sus gastos. Pero no tiene un gasto máximo que paga de su bolsillo con la parte B. Esto significa que usted es responsable de pagar 20% de sus gastos médicos durante todo el año. No hay un máximo, como hablábamos con Daniel. Si no se inscribe en la parte B cuando es elegible por primera vez, puede pagar una multa de por vida si decide que desee la parte B más adelante. Y es posible que tenga que esperar hasta un año para obtener acceso a la parte B si no lo consigues cuando es primero elegible. Muchas personas declinen la parte B porque tienen una prima mensual y no se dan cuenta que la parte B cubre la mayor parte de la atención médica que las personas reciben fuera de un hospital. Las partes A y B de Medicare juntos se denominan Medicare original porque esas eran las partes originales de Medicare cuando se firmó por primera vez como ley. Medicare original es un sistema de pago por servicio, como hablamos antes, y esto significa que usted puede ir a cualquier proveedor en todo el país que acepte Medicare
y obtener atención médica ahí. La parte D de Medicare cubre los medicamentos recetados. Planes de la parte D son planes independientes vendidos por compañías de seguros privadas, aprobado por Medicare. La prima mensual para su plan de la parte D dependerá del plan que elija y su nivel de ingresos. El deducible también depende del plan que elija, pero cada año hay un límite en la cantidad que se permite que sea deducible y es $615 este año. La cantidad de copagos y coseguros también dependerá en el plan que elige. Y además hay una multa por inscripción tardía si no se inscribe cuando es elegible por primera vez para Medicare. Con la parte B, el gasto máximo de bolsillo es $2,100 este año y esto se aplica tanto a los planes de medicamentos de la parte D, solo independientes, para personas con Medicare original, también como a los planes de Medicare Advantage, que vamos a analizar en detalle a continuación, y incluyen cobertura de medicamentos. Esto solo se aplica a los medicamentos recetados cubiertos por la parte D. Recuerda que hay algunos medicamentos como la quimioterapia intravenosa a los que las personas acceden a través de diferentes partes de Medicare. Para la cobertura de medicamentos recetados, también existe un nuevo programa llamado el Plan de Pago para Recetas Médicas. Este programa le permite distribuir los costos de sus medicamentos recetados a lo largo del año calendario, en lugar de tener que pagar una gran cantidad de dinero una sola vez al principio del año. Tengan en cuenta que se trata de distribuir los costos, no de ahorrar dinero. Usted pagará la misma cantidad total a lo largo del año, independientemente de si se inscribe en este programa o no. Es un programa voluntario en el que puede inscribirte tanto si tiene un plan de la parte D independiente, igual como un plan de Medicare Advantage. Y el programa es administrado por su plan de medicamentos, así que debe ponerte en contacto con su plan de medicamentos para solicitarlo. Si decide inscribirse, no pagará a la farmacia al recibir sus medicamentos. En cambio, su plan enviará una factura mensual por lo que debes. Esta factura es independiente de las facturas que recibe por sus primas mensuales. Puedes inscribirte en cualquier momento durante el periodo de inscripción abierta de la parte D o durante el año del plan, pero el momento en que lo hagas influirá en la magnitud de beneficios que recibirá. No todos se beneficiarán de este programa. Usted debe determinar si resulta conveniente para su caso en particular. Las personas que tienen más probabilidades de beneficiarse son aquellas que tienen altos costos de medicamentos a principios de año, como si tiene un medicamento que es $2,000 por año, por cada mes, y lo tienes que coger al principio de año, enero, febrero, marzo, entonces puedes distribuir ese $2,000 durante el año en vez de pagarlo en enero y entonces no tiene que pagar el resto del año. Pero las personas con menos probabilidades de obtener beneficios son las que reciben ayuda con los gastos de medicamentos, los que tienen bajos costos de medicamentos. Si sus medicamentos son como $50 por mes, entonces posiblemente no necesita este programa. Y los que tienen los mismos gastos mensuales y quienes comienzan a tomar un medicamento al fin de año. Y Medicare tiene una herramienta de búsqueda de planes que le permitirá consultar sus costos de manera anticipada sin obligarlo a inscribir en el programa. Así que puedes averiguar si este programa puede ayudarte. Para algunas personas es demasiado trabajo y confuso obtener
atención bajo tres diferentes partes separadas de Medicare. Para esa gente hay otra opción. Puede optar por obtener sus beneficios de las partes A, B y usualmente D bajo un plan llamado Medicare Parte C, que también se llama Medicare Advantage. Y los planes de la parte C o Medicare Advantage son vendidos por compañías de seguros privadas, pero tienen que cumplir con estándares muy específicos de Medicare. La mayoría incluyen cobertura de medicamentos recetados, pero no todos, y algunos planes tienen más beneficios de Medicare original, como la visión y la cobertura dental, pero usted puede tener que pagar extra por esos beneficios. Los planes de la parte C tienen redes de proveedores, así que solo le permite acudir a los proveedores cubiertos por su plan específico y si desea que su plan cubra esa intención médica, tiene que ir a los proveedores dentro de red. La prima mensual para los planes de la parte C depende del plan que usted elija, pero será al menos igual a la cantidad de la prima de la parte B por usted. Si ve un plan de Medicare Advantage que anuncia una prima mensual de $0, esto significa que no hay una prima adicional para ese plan, pero todavía tiene que pagar la prima de la parte B siempre. Uno de los beneficios de un plan de la parte C es que hay un gasto máximo que paga de bolsillo, que limita lo que tiene que pagar por su cuenta por la atención médica durante el año. Que recuerde, la parte B con Medicare original no tiene ese gasto máximo del bolsillo. Si estás buscando a comprar un plan de la parte C, quiere comparar los costos de cada plan, pero también quiere asegurarse que sus proveedores, como sus médicos y hospitales a que vas, están cubiertos por ese plan. También debe asegurarse que todos los medicamentos recetados que esté tomando están cubiertos por el plan también, si el plan incluye la parte D. Existe planes de la parte C que no incluyen la parte D, los medicamentos recetados. En ese caso, vas a tener que coger un plan de la parte C y un plan de la parte D. Pero muchos planes de la parte C sí incluyen medicamentos recetados. Desafortunadamente, hay muchas cosas que Medicare no cubre. Por ejemplo, Medicare no cubre la atención a largo plazo cuando usted está en un hogar de ancianos y tampoco cubre audífonos o dentaduras postizas, perdón. A veces, un plan de la parte C, Medicare Advantage, cubrirá algunos de estos servicios extra que no cubre Medicare original. Como ya dije, si usted tiene Medicare original, parte A y B, no hay un gasto máximo que paga de su bolsillo. Para cubrir estos costos de bolsillo, como el costo compartido del 20% que tiene la parte B, puede comprar un plan adicional llamado un plan Medigap, que es algo diferente. Esto también es conocido como un plan suplementario. Los planes de Medigap son vendidos por compañías de seguros privadas y son nombrados por las letras A a N. Y cada tipo de plan tiene que cubrir los mismos beneficios. Así que todos los planes de la letra G tienen que cubrir las mismas cosas. Por ejemplo, el plan G es el plan más completo porque cubre todos los gastos que paga de su bolsillo, excepto el deducible de la parte B. La prima mensual de un plan Medigap dependerá del nivel de plan que elija y del lugar en que viva. Aunque el Medigap complementa a Medicare, que como programa del gobierno federal funciona de la misma manera en los 50 estados, los planes de Medigap
están sujetos a la regulación estatal. Cada estado puede tener reglas diferentes, por lo que es importante saber cuáles son las reglas en el lugar donde usted vive. Los planes de Medigap solo complementan la cobertura bajo las partes A y B. Esto significa que un plan de Medigap no cubrirá servicios que las partes A y B no cubran. Por ejemplo, esto significa que no cubrirá el costo de medicamentos recetados bajo la parte D. Entonces, ¿por qué compraría un plan Medigap si le cuesta más dinero y no cubre nada que Medicare no cubre ya? Bueno, dado que los planes Medigap cubren los gastos de su bolsillo, en realidad pueden terminar ahorrándole mucho dinero, dependiendo de sus necesidades médicas. Y aquí tenemos un ejemplo. Jaime tiene casi 65 años y está a punto de comenzar el primer año de tratamientos de quimioterapia intravenosa, que costará $1,000 al mes. Debido a que recibirá el tratamiento de quimioterapia intravenosa en el consultorio de su médico, estará cubierto por la parte B de Medicare. Ahora, ¿qué van a ser sus gastos que paga de su bolsillo para este tratamiento? Con opción 1, aquí tenemos Medicare original en AMAS. La prima mensual de la parte B este año es casi $203. Multiplícalo por cada mes, es casi $2,500. También tiene ese deducible de la parte B y entonces tiene ese coseguro de la parte B de 20% de todos los gastos de esa quimioterapia intravenosa por el año, que va a costar $24,000. Así que el total con Medicare original para tener Medicare y para pagar sus gastos médicos es más de $26,000 por el año. Opción 2 es Medicare Advantage, que también es Medicare parte C, y con eso puede coger un plan que cuesta $83 por mes en función de donde viva, y este plan tiene un gasto máximo que paga de su bolsillo de $4,000 y un poco. Así que con este plan, con la prima mensual de la parte B que todavía tiene que pagar y la prima mensual de ese plan de Medicare Advantage, también con ese máximo que paga de su bolsillo, porque cuando ya ha pagado ese casi $5,000, entonces no va a tener que pagar más por sus gastos médicos por el año. Entonces el costo de tener el seguro y pagar por ese tratamiento con Medicare Advantage es un poco más de $8,000. Pero la opción 3, que es tener Medicare original con un plan de Medigap, puede ahorrar mucho dinero, porque aquí tenemos la prima de la parte B, como siempre, tiene que pagar el deducible de la parte B, pero entonces ese plan de Medigap va a pagar todos los gastos médicos del bolsillo para la quimioterapia. Ese $24,000 que debe pagar con Medicare original sin Medigap, el plan de Medigap va a pagar. Así que la única otro costo que tiene es el prima mensual del plan G de Medigap, que es $300 por mes. Por el año es 3,600 dólares. Y entonces el total para tener el seguro y para ese tratamiento por el año total solo es un poco más de $6,000. Así que, en sumación, ese plan de Medicare original con el Medigap puede ahorrar mucho dinero. Ahora hablaremos brevemente de cuándo puede inscribir en Medicare.
Medicare tiene 4 periodos principales de inscripción, pero hoy solo voy a hablar sobre el primero. El primer periodo de inscripción es el periodo de inscripción inicial o el IEP por sus siglas en inglés. Y esto es cuando usted es elegible por primera vez para Medicare. Si va a cumplir 65 años, tiene 7 meses para inscribirse en Medicare y tomar decisiones antes del mes de su cumpleaños o tomar decisiones sobre sus planes. El IEP de 7 meses incluye los 3 meses antes del mes de su cumpleaños, el mes de su cumpleaños y los 3 meses después del cumpleaños. Si se inscribe en los meses anteriores a cumplir 65 años, su cobertura comenzará el mes en que cumpla 65 años. Si alguien está tratando de averiguar sus opciones de Medicare, tiene básicamente 2 carriles donde conducir. El primero es Medicare original, donde tiene la parte A para su seguro hospitalario y la parte B para su seguro médico. Y luego deciden si quiere cobertura de medicamentos recetados. Y si la respuesta es sí, como lo es para la mayoría de la gente, consiguen un plan de la parte D vendido por una compañía de seguros privada y luego pueden decidir si quieren protegerse contra los costos potencialmente altos que paga de su bolsillo de la parte A y B y comprar un plan de Medigap. Eso es carril 1. Carril 2 involucra eligiendo un plan de Medicare Advantage, también conocido como parte C, y bajo de este plan va a tener sus servicios de la parte A y la parte B agrupados en un plan de cuidado administrado. Y si el plan de atención administrada elige no incluir la cobertura de medicamentos recetados, entonces puede comprar un plan de la parte D por separado de una compañía de seguros privados. Si alguien está conduciendo en el carril 2, no tiene la opción de comprar un plan Medigap. Solo está disponible para el primer carril con Medicare original. En el segundo carril, los planes de Medicare Advantage vienen con ese máximo de bolsillo que el carril 1 no tiene si no eliges un plan Medigap. Y nosotros tenemos una hoja de trabajo de comparación de opciones de Medicare que es diseñado para ayudarle a calcular los costos de sus opciones de planes para poder comparar y elegir un plan de Medicare adecuado para usted. Si tiene bajos ingresos, hay programas que ayudan a pagar las primas de Medicare y los gastos que paga de su bolsillo. Estos programas se denominan programas de ahorros de Medicare y hay 4 programas diferentes con requisitos y beneficios diferentes. Para obtener más información, tenemos una guía rápida que explica estos programas de ahorros médicos en detalle con los diferentes requisitos. Si necesita ayuda para pagar sus medicamentos recetados, también hay un programa llamado Subsidio por Bajos Ingresos o también conocido como ayuda adicional. Califica automáticamente para recibir esta ayuda adicional si tiene Medicare y tiene cobertura completa de Medicaid o recibe ayuda de su programa estatal de Medicaid pagando sus primas de la parte B a través de una de esos programas de ahorros de Medicare, o si recibe beneficios de seguridad de ingreso suplementario. El programa de ayuda adicional puede pagar las primas, deducibles y copagos de medicamentos recetados. Y algunos estados también tienen algo llamado Programa Estatal de Asistencia Farmacéutica y puede comprobar si su estado lo tiene en este enlace. Medicare en realidad no es una cosa, pero como al mínimo 4 o 5 cosas, lo cual puede resultar muy confuso. Por esa razón, contamos con varios recursos específicos de Medicare en nuestro sitio web que puede revisar después de esta presentación. Tenemos guías rápidas y videos animados y también tenemos un seminario web
específicamente sobre Medicare para comprender mejor el laberinto que es Medicare. Hay muchas personas que son elegibles tanto para Medicaid como Medicare. Si usted tiene Medicare y Medicaid, por lo general, Medicare pagará primero su atención médica y Medicaid pagará los gastos que paga de su bolsillo que quedan. Así que si tiene los dos programas, Medicaid es un poco como los planes de Medigap, aunque cubre esos gastos de su bolsillo que vas a tener con Medicare. El otro beneficio es que Medicaid puede cubrir servicios que Medicare no cubre, como la atención dental o atención a largo plazo. Medicaid es otro ejemplo de un seguro médico que viene del gobierno. Y Medicaid es un programa federal, pero los estados lo administran a nivel estatal y tienen mucha flexibilidad en el diseño. Entonces hay mucha variación entre estados. Antes de 2014, para calificar para Medicaid, tenía que tener un bajo nivel de ingresos, un bajo nivel de recursos, lo que significa sus activos, y tenía que cumplir con alguna categoría de elegibilidad más, frecuentemente llamado puertas. En la comunidad de cáncer, la mayoría de las personas podrían tener acceso al programa Medicaid a través del programa denominado Anciano, Ciego y Discapacitado, que sabemos que no es un gran nombre para un programa, pero también tiene un programa o una puerta para tratar de tratamiento del cáncer de mama también. Las puertas tenían requisitos muy estrictos y había muchos obstáculos para obtener acceso a la atención médica para alguien en la comunidad del cáncer a través de Medicaid. La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio o Affordable Care Act o la ACA por sus siglos inglés o a veces llamado Obamacare creó una quinta puerta de elegibilidad que se basaba solo en los ingresos. Para las personas que tenían ingresos por debajo de 138% del nivel federal de pobreza, serían elegibles para Medicaid. Además, no requirió ninguna prueba de bienes o recursos, solo basado en ingresos. Este cambio eliminó algunos de los obstáculos para que algunas personas diagnosticadas con una condición médica grave como cáncer pudieran acceder a la atención médica a través de Medicaid. Las puertas originales todavía existen, pero la nueva puerta está ahí también. Así que la gente que puede caminar a través de más de una puerta puede encontrar la mejor puerta, la que proporciona el acceso más rápido a la cobertura. La ACA tenía un requisito obligatorio para que todos los estados añadieran esa quinta puerta de elegibilidad, pero luego un caso de la Corte Suprema la hizo voluntario. Así que muchos estados han ampliado sus programas de Medicaid. Creo que en este momento 41 estados lo han ampliado, pero no todos. Así que siempre debe chequear con su estado específicamente para ver si tiene esa quinta puerta de ingresos solamente. También hay puertas específicas de cada estado al programa Medicaid que tienen diferentes requisitos y reglas de elegibilidad. Por ejemplo, algunos estados ofrecen programas que permiten a las personas comprar acceso al programa de Medicaid pagando directamente algunos gastos médicos o pagando primas por Medicaid si trabajan con una discapacidad o si son médicamente necesitados. Así que existen todos estos diferentes categorías de elegibilidad que los estados pueden añadir al programa Medicaid. Ahora, en todos los estados, Medicaid cubre la atención médica que usted recibe en un hospital
o fuera de un hospital, como ir a visitar a su médico. También cubre cosas como análisis de sangre, radiografías y exploraciones. Cubre la atención cuando está embarazada, así como la atención de salud mental. Medicaid también paga por servicios de cuidado a largo plazo. Medicaid también cubre los costos de rutina para participar en un ensayo clínico, que es algo más nuevo. En lo que respecta a la cobertura de medicamentos recetados, los estados técnicamente no están obligados a ofrecerla, pero todos los programas estatales de Medicaid sí la proporcionan. Los estados típicamente utilizan la atención administrada para Medicaid y o los gestores de beneficios farmacéuticos para medicamentos recetados, así como la gestión de la utilización para controlar los costos. Los estados pueden tener diferentes estructuras de copago para los medicamentos genéricos y los de marca. Si los ingresos de una persona superan 150% del nivel federal de pobreza, que es 23,000 dólares y un poco en 2026 para una persona, el coseguro de algunos medicamentos puede llegar a ser de hasta 20%. Si los ingresos de una persona son inferiores de ese por ciento, los copagos se limitan a montos nominales, así que depende de los ingresos. Además, puede haber diferencias de costos si adquiere sus medicamentos por correo en lugar de acudir a una farmacia en persona. Puedes solicitar la cobertura de Medicaid tan pronto como cumpla los requisitos de elegibilidad y la cobertura generalmente comienza inmediatamente si es aprobado. Puede presentar una solicitud a través del mercado o directamente a través de la agencia de Medicaid de su estado. También es posible obtener hasta 3 meses de cobertura retroactiva, dependiendo a través de qué puerta de Medicaid sea elegible, siempre que la persona hubiera sido elegible durante dicho periodo de haber presentado la solicitud. Y como con todos los temas que tratamos, tenemos muchos recursos que cubren más información en nuestro sitio web, en esa página de recursos en español. Y les animo que dediquen un poco de tiempo a revisar los materiales para comprender mejor estas áreas complejas de nuestra vida. Antes de terminar, quería tomarme un momento para hablar sobre cómo las leyes recientes han cambiado estos programas que he discutido. El verano pasado se aprobó una ley que cambió los requisitos de estatus migratorio para ser elegible para Medicare y Medicaid, además de planes del mercado con asistencia financiera. Y cuando hablamos de personas en los Estados Unidos, existen los ciudadanos estadounidenses y también están las personas que se encuentran legalmente presentes en los Estados Unidos. Y eso tiene una definición legal que incluye muchas categorías de inmigrantes. Tenemos todo lo que están aquí y un poco más. Puedes tener alguien quien tiene un green card y también puede ser alguien quien tiene solamente una visa. Y esas dos personas son aquí legalmente. Pero estos son los cambios que se aprobaron el verano pasado. Anteriormente, la mayoría de las personas que se encontraban legalmente presentes, todas esas categorías en la pantalla anterior, podrían ser elegibles para estos programas siempre y cuando cumplieran con algunos requisitos adicionales. Pero ahora, solo categorías específicas de inmigrantes pueden calificar. A partir de hoy, la definición de inmigrante calificada para estos programas se limita a residentes permanentes legales,
los titulares de la tarjeta verde Green Card, ciertos inmigrantes cubanos y haitianos y personas que residen bajo los pactos de libre asociación. Y para Medicaid específicamente, también niños y mujeres embarazadas que residen legalmente en estados que los cubren bajo una opción específicamente donde pueden renunciar al periodo de espera de 5 años que normalmente se aplica a Medicaid. Así que si alguien no encuentra dentro de esas tres categorías de estatus migratorio, tendrá opciones mucho más limitadas para recibir atención médica. Las personas que están aquí sin documentación generalmente no serán elegibles para Medicaid completo. Sin embargo, hay algunas excepciones en algunos estados. Así que debe chequear con la agencia de Medicaid de su estado, pero voy a decir, solo hay como 2 estados que tienen estas excepciones. Medicaid también paga el tratamiento de condiciones médicas de emergencia para cualquier persona, sin tener que ver con el estatus migratorio, pero tengan en cuenta que el tratamiento de condiciones médicas crónicas, como el cáncer, por ejemplo, generalmente no se considera una emergencia, así que no tiene que estar cubierto por Medicaid de emergencia, lo cual constituye una transición lamentable, pero sencilla, hacia el tema de nuestro seminario web del próximo mes, en abril, sobre los derechos de atención médico de los inmigrantes, donde entraré en más detalles sobre las opciones disponibles para las diferentes categorías de inmigrantes, que será el 14 de abril a las 6 de la tarde, hora central. Y si quiere comprender más sobre estos cambios y los diferentes derechos de los inmigrantes para atención médica, pueden registrarse en nuestra página de seminarios web en español. Y este seminario web es gratis para cualquier persona que quiere aprender. Dicho esto, los dejo nuevamente con nuestra página de recursos en español y recuerden que les enviaré ese documento con todos los enlaces que he dicho mañana, por la mañana. Y eso es todo en más poco tiempo que yo creía que necesitaba.